Señor, te damos gracias, Padre, porque todo está bajo tu mano, tu control, y tú eres el único que merece la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Señor, tú has creado todas las cosas, Señor, y no queremos caer en el pecado de poner atención en tu creación en lugar de poner atención en el Creador. Señor, gracias por habernos hecho parte de tu iglesia. Y queremos saber qué es esto, Señor. Queremos meditar de nuevo en qué significa que formemos parte de la asamblea de los que han sido llamados afuera y los que hemos sido unidos en Cristo a un mismo cuerpo, Padre. Por eso prepara nuestros corazones y trae también la disposición, Señor, a someternos a tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos edifiques, nos anime, nos consuele, nos fortalezca, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrid vuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y continuamos con nuestro estudio de los grandes fundamentos bíblicos, la teología sistemática que estamos viendo en distintos temas generales y lo que la Biblia enseña con respecto a estos temas. Y recordáis que hace varios viernes comenzamos con qué es la iglesia, lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia. Estuvimos viendo la introducción y la controversia que hay, lo que algunos interpretan con respecto a la iglesia. Algunos creen en la postura del reemplazo y recordáis que estos se centraban en la teología de los pactos y creían que Israel ha sido desechada por completo y ahora el pueblo de Dios es la iglesia y ya Israel ha formado parte del resto de las naciones gentiles. Y todas las promesas de Dios para Israel, ahora es la iglesia la que se beneficia, tiene que echar mano de una interpretación alegórica y de una interpretación figurada. Otra postura es la bíblica. La postura bíblica nos enseña que la iglesia siempre ha formado parte del plan de Dios. Y lo que sucede es que a lo largo de la historia Dios ha ido manifestando su plan, revelando su plan, y en este tiempo en el que Cristo vino y cumplió la obra de redención, Él instituyó su iglesia y Pablo y otros hermanos en el Nuevo Testamento, movidos por el Espíritu Santo, enseñaron que la iglesia es el misterio que estuvo escondido pero que ahora es revelado. Que tanto judíos y gentiles ahora forman parte de un mismo cuerpo, un mismo pueblo, redimido por la sangre de Cristo. Y esto es lo que la Biblia enseña y lo interpretamos literalmente, gramaticalmente, históricamente. En el segundo punto que vamos a tratar de este tema, encontramos la definición de la palabra iglesia. Y como veremos más adelante, la Biblia presenta varias formas figuradas para referirse a la iglesia. Recordáis, la iglesia es la familia de Dios, el edificio espiritual, de lo más importante manera en que se ilustra es el cuerpo de Cristo. Pero eso lo veremos más adelante, pero es fundamental que veamos qué significa la palabra iglesia y cómo esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento para poder entender lo que es la iglesia. En primer lugar, en el griego, la palabra iglesia es la palabra eclesia y está formada por dos palabras unidas en griego. Ek significa fuera y eclesia significa llamamiento. Así que cuando se unen eclesia, lo que está diciendo en griego literalmente es los llamados afuera, o el llamar afuera de un grupo. Aparece esa palabra 114 veces en el Nuevo Testamento. Y escucha, aparece 114. De esas, 109 se refiere al grupo de los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo, los redimidos. Por ejemplo, Mateo capítulo 16. Mira lo que dice ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
¿Por qué era bienaventurado? O debería considerarse como alguien feliz, sumamente feliz. Mateo 16, versículo 17, continúa diciendo esto. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús está diciendo, el reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso solo es posible si el Padre te lo revela. Así que continúa esta enseñanza, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sin duda se refiere a la declaración de quién es Cristo. Y ese es el centro del párrafo. ¿Qué empieza diciendo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahora, ¿quién decís vosotros que sois? Y después de que Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él le dice, tú eres bienaventurado porque esto te lo ha revelado mi Padre. Y esta declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la identidad de quién es Cristo y la obra de Dios revelando esto a los que el Padre ha escogido. Esa declaración, edificaré mi iglesia, esa palabra iglesia, esa es la palabra que estamos identificando en el griego, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar de la comunidad o de la asamblea de los redimidos, los que forman parte del cuerpo de Cristo. Capítulo 18, versículo 17. Dice ahí, en un contexto en el que se está confrontando el pecado de un hermano, versículo 17, y si rehúsa escucharlos, esto es, a uno o dos testigos para que estén confrontando el pecado de un hermano, si rehúsa escucharlos, es decir, si no se arrepiente de su pecado, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y quiero que pienses un poco en esta frase. Es decir, tienes que ver esta frase en el contexto que sucede. Sucede en un contexto en el que los judíos estaban entendiendo y pensaban que la asamblea tenía que ver con los que formaban el pueblo de Israel, los que se reunían y debatían y a través de los varones de la iglesia, los varones de la asamblea judía, decidían estas cuestiones. Ahora aquí hay un tiempo de transición entre los evangelios y lo que Jesús está declarando, así que en ese momento la iglesia no existe. Jesús está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Y debes entender también una cosa, no significa que no hay creyentes. No podemos decir que si la iglesia ahí en ese momento todavía no ha tomado lugar, no ha nacido la iglesia, no se ha constituido la iglesia, algo que sucede en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, no significa que no hay creyentes en el mundo. Hay creyentes, pero no todos los creyentes forman parte de la iglesia. Y los que forman parte de la iglesia real son los que el Padre ha revelado quién es el Hijo y se arrepienten y vienen a Cristo con fe. Y aquí se está mostrando en la comunión de la asamblea de aquellos que temen a Dios. Aquellos que temen a Dios. Y aquí sí los judíos están en un proceso de entender qué significa la asamblea. Para nosotros se nos traduce ahí esa palabra iglesia, pero aquí todavía no se está refiriendo a la iglesia que en ese momento existía porque no existía, sino a la comunidad de aquellos que temen a Dios y por el pecado y no son confrontados, entonces deben ser puestos en disciplina. Este término, eclesia, se usa para hablar de la asamblea del pueblo de Israel. Y es lo que estamos diciendo. En este tiempo, esa palabra eclesia no se relacionaba con los creyentes, sino con una comunidad característica, un grupo de personas características. Podríamos decir la eclesia del Betis, la eclesia del Sevilla. Es decir, un grupo de personas que tienen algo en común. Y esa palabra en griego es como se utilizaba. No se empezó a utilizar para referirse al cuerpo de Cristo, a los creyentes, a los que forman la asamblea de los redimidos, sino esa palabra ya se utilizaba para referirse a un grupo de personas que tienen algo en común diferente al resto. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 12. Y para que no quede duda, lo que Mateo 18 dice, claro que tiene aplicación en la iglesia. Lo que Mateo 18 estaba enseñando sobre el proceso de disciplina y de corrección, de restauración de un hermano que está en pecado,
Y ahí se utiliza la palabra iglesia cuando todavía no había sido constituida la iglesia. No significa que esa es una enseñanza que no se aplica a la iglesia hoy, sino que se aplica a la asamblea de aquellos que son redimidos. Y la cuestión ahí será quién forma parte de esa asamblea. ¿Quién forma parte de la asamblea de los redimidos? Y ahí es donde vendrá el cambio. Hebreos capítulo 2, versículo 12, empezando desde el versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, versículo 12, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Observa esa palabra congregación. Esa palabra congregación es la que tiene que ver y se utiliza en el griego eclesia, en medio de la eclesia. Ahora, observa que eso es una cita del Antiguo Testamento, Salmo 22, 22. Y lo que está diciendo es que Cristo no se avergüenza de llamar a los creyentes sus hermanos. Así que el propio Nuevo Testamento interpreta que el Salmo 22, versículo 22, salmo mesiánico en el que Cristo, como el justo, está hablando de que no se avergüenza cantar cánticos en medio de la congregación. Salmo 22, 22. Dice ahí, hablaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo entonces el Nuevo Testamento, citando la congregación de los hermanos, utiliza la palabra en el hebreo del Antiguo Testamento? Es decir, la pregunta es, si en Hebreos 2:12 esa consideración de anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, si esto se aplica en nuestro tiempo, en medio de la congregación significa en medio de la iglesia, significa entonces que la palabra utilizada en Salmos 22, 22 como congregación es la palabra eclesia. Lo que sucede es que algunos llegan a este fallo de interpretación y decir, si en hebreo se utiliza esa palabra que ya se está utilizando en el Salmo 22, versículo 22, significa que ya en el Salmo 22 existía la iglesia. Y eso no es así. No podemos extrapolar y saltarnos tantas cosas que debemos considerar para hacer este paralelismo. Del mismo modo que si vas a Hechos capítulo 7, versículo 38, Esteban está anunciando el Evangelio y en su predicación él dice ahí en el versículo 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto y se refiere a Moisés. Leamos el versículo 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Y observa, versículo 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto. Entonces algunos dicen, efectivamente la iglesia estaba en el desierto. Si la palabra que se utiliza en el griego en el Nuevo Testamento es congregación, aquí traducida congregación es eclesia, y si esa eclesia estaba en el desierto, lo que Esteban está diciendo es que la iglesia existía ya en el Antiguo Testamento. Esto no es así. Esta no es la interpretación adecuada. No podemos traer ese paralelismo para decir que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. Y vamos a intentar verlo. En primer lugar, esa palabra congregación que se repite en el hebreo y tiene ese paralelismo en el hebreo, llega a la misma conclusión de verdades espirituales, Es decir, Hebreo capítulo 2, versículo 12, ahí Jesús está diciendo, el autor movido por el Espíritu Santo está diciendo que Cristo no se avergüenza de identificarse con aquellos que Él ha venido a salvar y los llama mis hermanos. Y ese es el punto. El punto no es que Cristo esté enseñando que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, sino que Cristo ya mostró en el Salmo que Él, en su obra redentora, ha venido a identificarse y a llamar a hermanos suyos a aquellos que va a salvar. Del mismo modo, en Hechos capítulo 7, no se está enseñando que allí existía la iglesia en el Éxodo, sino que en el Éxodo
había un testimonio que Dios había puesto para anunciar el Evangelio, las palabras de Dios, en medio de aquella comunidad que, a diferencia del resto de las naciones, Dios había escogido para manifestar su gloria. Pero no está enseñándose que allí estaba la iglesia, sino que Dios había puesto en medio de esa congregación, de grupos de personas diferentes al resto, a un portavoz, a un profeta que hablaría en su nombre. Esta palabra de congregación, que se repite en el lenguaje hebreo, llegamos a la conclusión de que se refiere a Israel 64 veces en el Antiguo Testamento. 64 veces, pero también se refiere a otro grupo de personas que no tiene que ver con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Génesis 28:3 dice desde el versículo 1: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, escucha esto, para que llegues a ser multitud de pueblos. Puedes subrayar esa palabra multitud, porque esa palabra multitud es la misma que se utiliza en el Salmo 22:22, congregación de pueblos. ¿Qué significa esto? Que lo que aquí se está diciendo es que la bendición vendría para hacer una gran asamblea de pueblos. Y no solamente del pueblo de Israel, sino de muchos pueblos que vendrían de él. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, estamos viendo el uso de esa palabra que se utiliza para la congregación en el Salmo 22, pero que no necesariamente significa siempre la congregación de los creyentes y mucho menos no podemos llegar a la conclusión de que es la iglesia del Nuevo Testamento. Porque esa palabra tiene mucho significado dependiendo de su contexto. Ezequiel 38, versículo 4, dice ahí: te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballo y jinete, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fud con ellos, todos con escudo y yelmo. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A Israel? ¿Se le está diciendo aquí que Israel es una gran compañía? Porque mira, versículo 4, una gran compañía. Esa palabra gran compañía es la misma palabra que el Salmo 22:22, de una gran congregación. Y no está hablando de la iglesia. No se puede referir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al pueblo, a las naciones que vendrán contra Gog, ya que vemos que en el versículo 2 la palabra del Señor viene a Ezequiel y dice el versículo 2: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ro, Mesec, Tubal, y profetiza contra él. Y entonces Dios está hablando, versículo 3, así dice el Señor Dios: he aquí estoy contra ti, oh Gog. Y versículo 4, te haré dar vuelta, pondré garfio en tu quijada, te sacaré con todo tu ejército, todos ellos bien equipados, una gran compañía. Así que esa palabra, gran compañía, no significa iglesia, a no ser que el contexto lo determine. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza para referirse a los creyentes, se refiere especialmente a el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero eso lo determina el contexto. Por ejemplo, el Salmo 26. Salmo 26, otro ejemplo de cómo se utiliza esa palabra, eclesia, aunque no es la palabra eclesia porque eclesia es griego, pero la palabra en el hebreo que se utiliza como palabra, término paralelo, en el Salmo 26 aparece de nuevo esta palabra. Y cada vez que aparece esa palabra se refiere a la iglesia, entonces tenemos un problema con estos pasajes. Y este salmo también nos presentaría ese problema. Versículo 5. Aborrezco la reunión de los malhechores. ¿Dónde está esa palabra? Reunión, asamblea. Pero esta asamblea no se caracteriza por ser la iglesia, ni la asamblea de los redimidos. Así que si cada palabra el Espíritu Santo ha inspirado para mostrar, revelar su verdad, cada palabra tiene su significado en su propio contexto. Y este contexto nos muestra que el Espíritu Santo en ocasiones utiliza la palabra asamblea
o congregación, pero para referirse no siempre al pueblo de Israel o de los redimidos, sino que en esta ocasión la reunión de los malhechores. Y aquí no se espiritualiza, aquí tenemos una reunión de malhechores, aquí estamos reunidos los malhechores, pero no podemos espiritualizar, somos malhechores redimidos. Pero aquí en el Salmo está aborreciendo a los malhechores impenitentes, no arrepentidos. Otro versículo más, Proverbios capítulo 5, versículo 14. Y si no has tomado nota de estos versículos, te lo digo. Génesis 28, 3. Ezequiel 38, versículo 4 y versículo 7. Salmo 26, versículo 5. Proverbios 5 y lo encontramos en el versículo 14. Y viene ahí hablando la sabiduría, tomando una advertencia a los hijos para cuidarse de la mujer extraña. Dice desde el versículo 7, ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección? No es una pregunta, es una admiración. ¿Cómo he hecho esto? Versículo 13. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. Versículo 14. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. La pregunta es, ¿a quién se refiere aquí? ¿Se refiere a la iglesia que se reúne? No. Se refiere al pueblo. Se refiere a la sociedad en la que el que va a una mujer y adultera con ella, en medio de esa sociedad, de ese pueblo, de esa ciudad, este hombre se lamenta de haber cometido este pecado y haberlo hecho en medio de la asamblea de la congregación. No se refiere a la iglesia. Y dos versículos más. Jeremías 44, 15, y ahí se refiere a una gran multitud que sacrificaban sacrificio a la reina del cielo. Jeremías 44, 15, dice ahí esa profecía, versículo 15, entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificio a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, en Patro, respondieron a Jeremías diciendo, bueno, Jeremías había profetizado que no fueran a Egipto y los judíos querían ir. Y observa a quién se refiere esa palabra multitud. Una gran multitud, una gran asamblea. ¿Se está refiriendo a quién? A mujeres. A mujeres. Y no se refiere a una iglesia compuesta por mujeres. Y no se refiere a mujeres que han sido redimidas, pero han caído en la idolatría. Se refiere a un grupo de mujeres que se unieron y se hicieron características ellas por sacrificar a la reina del cielo. Así que el feminismo no es nuevo, ha sido la estrategia del diablo desde los siglos y esa palabra se utiliza ahí, la gran multitud, la asamblea. Así que esta palabra, y apunta solo este texto, pero no vamos a ir a verlo porque Ezequiel 23, 47 vemos a una multitud que apedreaban, que estaban apedreando. Ezequiel 23, 47. Pero esta palabra no tiene un solo uso. Y podríamos decir un uso técnico para la iglesia. Es decir, la iglesia utiliza esa palabra o esta palabra es utilizada para referirse a la iglesia, pero no siempre para ello. Y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver un pasaje que también encontramos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 19. Hemos dicho que 114 veces aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, de las cuales 109 se refiere al grupo de los creyentes, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo que Él vendrá a recoger en el rapto. Pero en Hechos capítulo 19 se utiliza esta palabra que ya en aquella época tenía un uso general y no específico para los redimidos, un uso general. Hechos capítulo 19, aparece en el versículo 32, pero observa cuando se lee desde el versículo 23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana,
y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes. Es decir, sería que aquí se reúnen todos los que bordan los mantos y los que hacen las velas y los que hacen... Bueno, se reúnen todos porque parece que su negocio se ve en peligro. Versículo 25, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente, y ahí no está la palabra eclesia, ahí no se usa la palabra eclesia, a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, que este es el verdadero motivo, pero ahora traen un motivo que parece más fanático, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto se llenaron de ira y gritaban diciendo: «Grande es Diana de los Efesios», como una declaración, ¿verdad? Versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir, observa, a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Ahora la pregunta es, ¿que Pablo quería ir a la iglesia y no se lo permitieron? ¿A quién se refiere cuando utiliza la palabra asamblea? Esa palabra asamblea es la palabra eclesia. Bueno, se refiere al grupo que se había reunido para gritar grandes Diana de los Efesios. Así que era el grupo de los idólatras y los que habían hecho negocio y estaban en contra de la predicación de Pablo, son llamados iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que para identificar quién es la iglesia, debes tener mucho cuidado de analizar la palabra eclesia. Porque si no la analiza en su contexto, podrás hacer un paralelismo equivocado de que la iglesia es Israel. O que Israel, la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. Y la interpretación gramatical, literal de estos textos nos muestran que el contexto es quien determina. Y por supuesto el contexto no solamente histórico, sino el contexto teológico y gramatical del Nuevo Testamento. La pregunta de por qué... Recuerda lo que hemos leído en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice yo edificaré en futuro? Si la iglesia, la asamblea de los redimidos ya existía en ese tiempo. La única razón es que la iglesia todavía no existía. Como entidad planificada y planeada por Dios para revelarse por medio de la obra de Cristo, en el cuerpo de Cristo, por la fe en Cristo, por el Espíritu de Cristo, en un solo cuerpo, con los ancianos y los ministros de Cristo y con todo lo que identifica las cartas del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Y que las cartas del Nuevo Testamento dicen que la iglesia e Israel son dos cosas diferentes. Si el Nuevo Testamento dice que la iglesia e Israel son cosas diferentes, no podemos unirlas. Utilizando palabras o cómo se usa la palabra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Mira en el versículo 39 de este mismo texto de Hechos capítulo 19. Y ahí dice, pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. ¿A quién se está refiriendo asamblea legítima? Bueno, de nuevo se está refiriendo a la multitud o un grupo de personas de autoridad y respetables en el pueblo para decidir qué es lo que se hará con estas personas. Mira lo que dice el versículo 41. Versículo 40, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la iglesia. ¿Por qué se traduce asamblea aquí? ¿Por qué otras veces se traduce gran multitud? ¿Por qué otras veces se traduce iglesia? Bueno, entonces la traducción, cuando la misma palabra en el griego son las mismas palabras y tenemos distintas traducciones, significa que el contexto determina a quién se refiere. Es el contexto que determina qué palabras vamos a utilizar para traducirlo, porque el contexto determina su significado. Así que este es el uso no técnico, no específico. La asamblea es un grupo de personas
unidas con un mismo fin. No siempre, entonces, se refiere a la iglesia. Muy bien, pues le damos gracias a Dios de que esto sea parte del plan y que nosotros formemos parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, y que Él la edifica y Él la protege. Pero esto no nos debe traer el orgullo que ya cayó Israel con respecto a su posición delante de Dios. Porque Israel estaba formado por personas como tú y yo, que necesitamos ser regenerados y necesitamos ser santificados en nuestra mente y corazón. Y si por ser llamado iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos algún tipo de sentimiento de orgullo en lugar de privilegio, entonces estaremos dispuestos a repetir lo que el pueblo de Israel hizo. Y lo que hizo el pueblo de Israel es creerse formar parte del pueblo de Dios redimido sin serlo. La pregunta es, Señor, ¿cómo es que yo estoy considerando ser parte de tu pueblo? ¿Como algo al que yo sentirme con orgullo o como algo como sentirme en lo que yo encuentro una gratitud, una bendición, un privilegio por tu gracia? Debemos preguntarnos, si nosotros formamos parte de la iglesia, entonces ¿cómo debemos vivir en medio de este mundo? Recuerda lo que el Señor Jesús dijo. Esa asamblea que le escuchaba y decía, bueno, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién se lo decía? ¿A la iglesia? ¿A los creyentes? Sí, se lo decía a Israel. Israel no fue la luz del mundo. Israel no cumplió el propósito. Por tanto, Dios tenía planeado que la dureza de corazón de Israel fuera nuestra bendición. Pero ¿tú crees que estamos lejos de poder no cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados? Y se nos advierte de nuevo. ¿Qué hacemos con la sal cuando la sal pierde su sabor, sus propiedades, sus características? ¿Para qué vale? No vale para nada. Vale para ser desechada. Debemos orar, Señor, obra en nuestros corazones, en mi corazón, para que mi vida sea el reflejo de una vida regenerada, para que yo pueda vivir conforme al propósito por el cual tú me has llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es perfecta y podemos incluso trazar con precisión la gramática y las palabras y el uso de estas palabras en el contexto. Señor, esto es importante porque es la manera en la que tú has decidido revelar tu sabiduría. Y Señor, queremos que tú nos ayudes a tomar la importancia, el temor a tu palabra para no manipularla ni llegar a un conocimiento superficial que nos lleva a una doctrina equivocada. Señor, queremos considerar quiénes somos delante de ti, los que hemos sido unidos a Cristo y unidos a Cristo, entonces somos llamados eclesia, una asamblea especial, diferente. Pero Señor, no permita, ayúdanos, Señor, confróntanos, capacítanos para no utilizar esta identidad como una oportunidad de orgullo, sino produce en nosotros la gratitud y el motivo de alabanza y adoración para adorarte por lo que tú nos has dado sin merecerlo. Cristo no le importó y no se avergonzó llamarnos hermanos suyos. Y Señor, te damos gracias por esta bendición que hemos recibido en Cristo y que podamos demostrar con nuestras vidas tus atributos en una vida transformada, Señor, que podamos mostrar el amor que tú has tenido con nosotros, que podamos mostrar, Señor, la piedad, la obediencia, la santidad que tú has mostrado, Señor, en tu palabra y en tu obra. Gracias por esta tarde. Sigue bendiciéndonos en este tiempo mientras intercedemos unos por otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.